El padre de mi esposo apareció con una llave de repuesto de nuestra casa, riendo. Pasaré por aquí en cualquier momento. Cuando protesté, mi esposo dijo, así es él. La semana siguiente, su padre entró sin avisar y se quedó helado cuando vio lo que le había hecho a las cerraduras. Cuando me casé con Richard, imaginé una vida armoniosa juntos en nuestra acogedora casa en Savannah, Georgia. Nuestra casa, una encantadora de 2 pisos ubicada entre robles cubiertos de musgo español, parecía el lugar perfecto para comenzar nuestro viaje. Sin embargo, no había anticipado los desafíos que vendrían de su padre, George. George era un hombre corpulento de unos 60 años, con una voz resonante y una presencia imponente. Vivía solo en Atlanta después de que la madre de Richard falleciera unos años antes. Desde el principio, George tuvo una forma de imponerse en nuestras vidas, a menudo ignorando los límites que la mayoría consideraría estándar. Comenzó de forma bastante inocua. Una tarde, poco después de nuestra luna de miel, Richard y yo estábamos en la sala de estar clasificando los regalos de boda y escribiendo notas de agradecimiento. Sin previo aviso, la puerta principal se abrió de golpe. Sobresaltada, levanté la vista para ver a George parado allí, con una amplia sonrisa en su rostro y un juego de llaves colgando de sus dedos. Pensé en pasar y ver cómo están mis recién casados favoritos, anunció, entrando como si fuera el dueño del lugar. Intercambié una mirada de sorpresa con Richard, quien parecía imperturbable por la intrusión. «Papá, ¿tienes una llave?», preguntó Richard, su tono más curioso que preocupado. «Por supuesto», respondió George con una sonrisa. «Hice una copia, pensé que sería útil para mí ir y venir cuando quisiera. Pasaré por aquí en cualquier momento». Sentí un nudo en el estómago. «George, agradecemos tus visitas, pero preferiríamos que llamaras antes de venir». Él hizo un gesto de desdén con la mano. «Tonterías. La familia no necesita una invitación. Así soy yo». Después de que se fue, me volví hacia Richard esperando apoyo. «Esto no está bien. Necesitamos nuestra privacidad». Richard suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Lo sé, no es ideal, pero así es papá. Confrontarlo solo empeorará las cosas». Durante la semana siguiente, las visitas sin previo aviso de George se hicieron más frecuentes. Aparecía por las mañanas mientras yo todavía estaba en pijama o por las noches durante nuestra cena. Cada vez, usaba su llave para entrar, a menudo tomándome desprevenida. Un incidente particularmente discordante ocurrió un sábado por la mañana. Estaba en el baño, recién salida de la ducha, cuando escuché pasos en el pasillo. Agarrando una toalla, miré para encontrar a George parado allí, mirando a su alrededor. «George», exclamé, agarrando la toalla con más fuerza. «¿Qué estás haciendo aquí?». Parecía genuinamente sorprendido. «Oh, no pensé que te importaría. Solo quería dejar un poco de mermelada casera». Ese fue el punto de quiebre para mí. Esa noche, senté a Richard para una conversación seria. «Richard, esto no puede continuar. Tu padre está invadiendo nuestra privacidad. Ni siquiera puedo sentirme cómoda en mi propia casa». Parecía dividido. «Lo entiendo, pero es mi padre. Está solo desde que mamá falleció. Eso no le da derecho a inmiscuirse en nuestras vidas. Necesitamos límites, Richard». Richard asintió lentamente. «Hablaré con él». Al día siguiente, Richard habló con George, explicándole nuestra necesidad de privacidad y pidiéndole que llamara antes de visitarnos. George pareció tomárselo bien, asintiendo con comprensión. Sin embargo, a la mañana siguiente lo encontré en nuestra cocina sirviéndose café. Frustrada y sintiéndome ignorada, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Contacté a un cerrajero e hice cambiar todas las cerraduras. No le informé a Richard, anticipando su desaprobación. Esa tarde, mientras leía en la sala de estar, escuché el tintineo familiar de las llaves en la puerta principal. El pomo giró, pero la puerta permaneció cerrada. La voz de George resonó desde afuera. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, golpeando la puerta. Respiré hondo y abrí la puerta, enfrentándolo directamente. «George, he cambiado las cerraduras. Valoramos nuestra privacidad y te agradeceríamos que llamaras antes de visitarnos». Su rostro se puso de un tono rojo que no había visto antes. «¿Así es como tratas a la familia?». Richard llegó a casa momentos después, sintiendo la tensión. Después de una acalorada discusión, finalmente entendió mi perspectiva. Establecimos límites, asegurándonos de que George supiera que, si bien era bienvenido, sus visitas debían ser anunciadas. Con el tiempo, George se adaptó al nuevo arreglo y nuestra casa se convirtió en el santuario que debía ser. Las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo después de que cambié las cerraduras. Demasiado tranquilas.
George no vino, no llamó, ni siquiera un mensaje de texto. Richard me dijo que disfrutara de la paz. Tal vez finalmente lo entendió, dijo. Pero yo lo conocía mejor. George era el tipo de hombre que guardaba rencor como otros guardan fotos familiares, apretadas y para siempre. Unas 3 semanas después, comenzó. Primero fue el buzón. Llegué a casa del supermercado una tarde, con los brazos llenos de bolsas, y encontré el buzón abierto, doblado hacia atrás como si alguien lo hubiera tirado con fuerza. El correo estaba esparcido por todo el césped. Había llovido la noche anterior, todo estaba empapado. Se lo mencioné a Richard. Se encogió de hombros. Niños, tal vez, ofreció. Béisbol de buzón. No me lo creí, pero lo dejé pasar. Luego, los cubos de basura. Saqué la basura una noche y los cubos habían desaparecido. No solo movidos, desaparecidos. Los encontré a la mañana siguiente, a 2 cuadras de distancia, volcados, la basura desparramada. El mismo día, noté que la luz de nuestro porche no funcionaba. Cuando fui a cambiar la bombilla, vi que no se había fundido, la habían desenroscado. En este punto, estaba cuidando mis espaldas. Luego vino la mayor señal de alerta. Trabajo desde casa y mi oficina da al patio trasero. Una mañana, alrededor de las 11 de la mañana, vi movimiento a través de las persianas. Miré a hurtadillas. Había un hombre alto, con una sudadera con capucha, parado detrás de nuestro cobertizo. No estaba haciendo nada, solo estaba parado allí, quieto, mirando la casa. Grité, «Hola». Se dio la vuelta con calma, caminó por un lado de la casa y desapareció. Cerré todas las puertas y llamé a Richard llorando. Te lo digo, alguien estaba en nuestro patio. Esto ya no es aleatorio. Alguien está jugando con nosotros. Richard sonaba cansado. ¿Crees que fue mi papá? Hice una pausa. No lo sé, pero ¿quién más haría esto? ¿Quién más tiene una razón para hacerlo? No dijo nada. Esa noche, Richard revisó las imágenes de seguridad. Nada. Resulta que la cámara del patio trasero había sido desconectada. Ahora él también estaba preocupado. Acordamos instalar más cámaras, mejores, cableadas, a prueba de manipulaciones. También conseguimos un timbre RIN para la parte delantera. Durante una semana, no pasó nada. Ni rastro de George, ni sombras en el patio trasero. Luego, una noche, Richard se fue de viaje de negocios a Charlotte. Me quedé en casa. Estaba lloviendo mucho, el viento empujaba las ramas contra las ventanas. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuché un clic. No un ruido fuerte, no un choque, un clic como una puerta abriéndose. Mi corazón se detuvo. Agarré mi teléfono y encendí la luz del pasillo. Me arrastré hacia la parte delantera de la casa y luego lo vi. En la aplicación RIN, la notificación, movimiento en la puerta principal, 1 y 2 de la madrugada. Abrí la transmisión de vídeo y allí estaba él. George, de pie bajo la lluvia, sosteniendo algo en la mano. No una llave, una palanca. No grité, no lloré. Llamé al 911. Cuando llegó la policía, George se había ido, pero el pomo de la puerta principal tenía profundos rasguños, como si hubiera intentado forzarla. Tal vez para asustarme, tal vez algo peor. Presentaron un informe. Sin arresto. Técnicamente no había entrado, y el daño no era suficiente para presentar cargos. Pero me dieron un número de informe oficial y me dijeron que documentara todo. Llamé a Richard esa noche, temblando. Intentó entrar. Silencio al otro lado. Luego, está bien, voy a casa. Cuando regresó, Richard era una persona diferente. Confrontó a George al día siguiente. No fui con él. Regresó a casa pálido. No lo negó, dijo Richard. Simplemente dijo, no me gusta que me excluyan de la vida de mi propia familia, como si él fuera la víctima. Pregunté, ¿qué dijiste? Le dije que necesita ayuda, y si se acerca a nuestra casa de nuevo, presentaremos cargos. Pensé que terminaría ahí, pero luego las cosas tomaron un giro que nunca esperé. Unas noches después, Richard y yo tuvimos una pelea, una de verdad. Estaba distante, frío, me atacaba por nada. Dijo que se sentía dividido entre su esposa y su padre. Dijo que yo había empeorado todo al trazar una línea en la arena. Lo miré fijamente. ¿Así que quieres que entre, que me observe desde el patio trasero? ¿Eso es normal para ti? No dijo nada. Durmió en la habitación de invitados esa noche. Empecé a sentirme observada de nuevo. En el supermercado,
En la cafetería, una camioneta negra aparecía estacionada demasiado tiempo en el estacionamiento y luego se alejaba cuando me acercaba. Siempre con vidrios polarizados, siempre del mismo tipo. Cuando se lo mencioné a Richard, lo descartó, pero sabía que algo estaba sucediendo. Algo más grande que solo George siendo espeluznante. Estaba a punto de descubrir cuán profundo era el agujero del conejo. Después de esa noche que Richard durmió en la habitación de invitados, algo cambió en el aire entre nosotros. Todavía hacía café por las mañanas, todavía me daba un beso cansado en la mejilla, pero la calidez se había ido, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Y luego vino el extracto bancario. Estaba revisando nuestros gastos una noche cuando noté un retiro de $5,000 de nuestros ahorros conjuntos, marcado simplemente como retiro de efectivo, cajero automático. Le pregunté a Richard al respecto. Ah, sí, dijo casualmente. Papá necesitaba ayuda para cubrir algunas facturas médicas. Lo miré fijamente. Así que simplemente le diste $5,000 sin decírmelo. Se encogió de hombros. ¿Es familia? Discutimos de nuevo. Se puso feo. Dejaste que un hombre que intentó entrar a nuestra casa sacara $5,000 de nuestros ahorros sin preguntarme. Él levantó la voz. Es mi padre. No lo entenderías porque nunca has perdido a un padre. Eso dolió profundamente. Mis propios padres todavía estaban vivos, pero distantes, relación complicada aún. ¿Qué tenía eso que ver con esto? No le hablé durante 2 días. Luego noté otro cambio. Una de nuestras cámaras nuevas, en el patio trasero, la que daba al cobertizo, se desconectó. La aplicación decía desconectado. Salí a revisar el cable y vi que había sido cortado, limpio, deliberado. Volví a llamar a la policía. Hicieron otro informe. Todavía no era suficiente para presentar cargos. En este punto, estaba documentando todo en un cuaderno, fechas, horas, fotos, copias de recibos, informes policiales, todo. Luego vino lo peor. Una mañana recibí un sobre por correo. Sin remitente. Adentro había una foto impresa. Era de mí en el patio trasero regando las plantas, tomada desde detrás de la cerca. Granulada, ampliada, claramente tomada sin que yo lo supiera. Llamé a Richard inmediatamente. Esto es acoso, dije. Voy a solicitar una orden de restricción. Hizo una pausa y luego dijo algo que casi me destrozó. Estás exagerando. No podía creerlo. ¿Hablas en serio? Alguien está tomando fotos mías en nuestro patio trasero, donde debería sentirme segura. ¿Crees que eso es una exageración? No respondió. Dormí con la puerta del dormitorio cerrada con llave esa noche. Al día siguiente, fui al juzgado y solicité una orden de restricción contra George. Presenté toda mi documentación, la foto de acoso, las imágenes del timbre, los informes policiales. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Richard no me habló durante esas 2 semanas, no realmente. Luego, 3 días antes de la fecha del juicio, me desperté y encontré a Richard desaparecido. Sin nota, sin mensaje de texto, nada. Su armario medio vacío, su teléfono apagado. Esa tarde recibí una llamada de su trabajo. Hola, soy Melissa de Recursos Humanos. Solo quería saber si todo está bien. Richard dijo que tomaría una licencia prolongada, pero no teníamos los detalles. ¿Puedes confirmar el cronograma? Licencia prolongada. Eso era nuevo para mí. Llamé a todos, sus amigos, su hermana, incluso su ex compañero de trabajo de Atlanta. Nadie sabía dónde se había ido. Luego recibí el correo electrónico. Cuenta anónima de Gmail. Asunto, nunca fue tuyo. Un mensaje corto, está con su verdadera familia ahora. Mantente al margen. Tú provocaste esto. Adjunto había un vídeo. Era George y Richard sentados en una mesa de cocina, riendo, bebiendo, hablando como mejores amigos, como si nada hubiera pasado, como si hubieran ganado algo. Me temblaban las manos. La fecha del vídeo, la noche después de que se presentó la orden de restricción. Todo tenía sentido, la vigilancia, el silencio pasivo-agresivo, el lento alejamiento. George no solo odiaba que yo hubiera trazado límites, sino que hizo su misión destruirlos, separarnos. Y Richard, lo dejó, o peor aún, lo ayudó. Esto no se trataba solo de aparecer sin avisar. Este era un juego largo, y yo recién comenzaba a ver la imagen completa. Después de ese vídeo, algo dentro de mí se rompió. No solo angustia, no solo traición. Era algo más frío, más agudo.
Una parte de mí que dejó de preocuparse por mantener la paz. Dejé de esperar a que Richard volviera a casa. Dejé de fingir que se trataba solo de un hombre que no respetaba los límites. Esto era una guerra, y había terminado de jugar a la defensiva. Primero, contraté a una investigadora privada, una mujer tranquila llamada Dana que no se inmutó cuando le mostré la foto y el vídeo. Acoso, manipulación emocional, daños a la propiedad. Esto no es solo un comportamiento espeluznante, dijo. Es un patrón, y descubriré dónde está. Le tomó menos de una semana. Rastreó a Richard a una dirección en el norte de Atlanta, la casa de George. Pero lo que encontró allí no fue lo que esperaba. Richard no solo se estaba quedando con su papá, se había mudado, había cambiado su dirección postal, había presentado documentos para retirarse de nuestras cuentas conjuntas. Incluso eliminó mi nombre de su lista de contactos de emergencia en el trabajo. Era como si nunca hubiera existido. Solicité el divorcio el mismo día. Ahora, esta es la parte donde admito algo. No solo quería irme limpia, quería que sufrieran. Revisé cada documento, cada registro al que tenía acceso. Verán, antes de este desastre, había ayudado a Richard y George a presentar algunos documentos conjuntos para una inversión inmobiliaria. Todavía tenía copias. Lo que no sabían era que la propiedad, un dúplex de alquiler en Marietta, nunca se había transferido correctamente. George pensaba que era suyo, pero Richard, por pereza o estupidez, nunca completó la transferencia de la escritura. Técnicamente, en el papel, todavía poseía el 50%. Así que vendí mi mitad a la compañía de alquiler a corto plazo más ruidosa y difícil que pude encontrar. Inmediatamente convirtieron la tranquila unidad de alquiler de George en un circo rotativo de estudiantes universitarios, despedidas de soltero y fiestas de fin de semana, música a todo volumen, basura por todas partes, quejas de los vecinos, todo canalizado de regreso a George, quien aún tenía la responsabilidad de la administración de la propiedad. Las multas de la ciudad comenzaron a acumularse. La asociación de propietarios se involucró. George perdió la calma e intentó demandar a la compañía de alquiler. Ellos lo contrademandaron. Luego denuncié su Airbnb no registrado a la ciudad, fraude fiscal, operación sin licencia. Y como había cobrado el alquiler por debajo de la mesa durante años, el IRS también se involucró. Mientras tanto, encontré algo más. Mientras revisaba documentos antiguos para el divorcio, encontré un montón de recibos en una carpeta que Richard había olvidado sacar de nuestro Dropbox compartido. Uno de ellos era para una unidad de almacenamiento. Curiosa, conduje hasta allí. Les dije que era su esposa, les di mi identificación. Me dejaron entrar. Adentro, cajas, viejas, algunas de sus días de universidad, pero también fotos, notas, un teléfono desechable, capturas de pantalla impresas de las imágenes de nuestra cámara RIN, de mí. Fue entonces cuando supe que no era solo George. Richard estuvo involucrado todo el tiempo. El acecho, las fotos, la cámara desconectada, no era solo su padre actuando por despecho. Eran los dos. Le llevé todo a mi abogado. Agregamos reclamos de acoso y abuso emocional a la petición de divorcio, solicitamos daños y perjuicios. También le entregué la información de la unidad de almacenamiento a la policía. Esperé. Luego, finalmente llegó el día. Tribunal. George apareció con un traje arrugado, con aspecto enojado. Richard entró detrás de él, más delgado, estresado, su cabello, una vez perfecto, comenzando a retroceder. No me miraba a los ojos. Cuando llegó mi turno de hablar, dije la verdad. Todo, la manipulación, los allanamientos, la vigilancia, la traición financiera, la destrucción completa de mi seguridad y confianza. Mi abogado entregó cada informe, foto, vídeo y documento. El juez no dijo mucho, solo escuchó, tomó notas. Al final, salí con una orden de protección, la propiedad total de nuestra casa y una orden judicial para que Richard me pagara manutención conyugal mensual durante 3 años debido a la manipulación emocional y financiera. Y George. Resulta que el IRS se toma en serio las denuncias. Fue auditado duramente, y cuando encontraron años de ingresos no declarados de ese dúplex, combinados con las violaciones de zonificación y las demandas de la asociación de propietarios, congelaron sus cuentas y pusieron un gravamen sobre su casa. Richard terminó teniendo que pagar parte de los honorarios legales de George. Y yo, me mudé de Savannah. Nuevo trabajo, nueva ciudad, sin contacto. Pero la mejor parte, un año después, recibí un mensaje de un número desconocido. Todo se está desmoronando. Cometí un error. ¿Podemos hablar? Era Richard. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego bloqueé el número.
Hay algunos errores de los que no se puede regresar. Algunas puertas, una vez cerradas, deberían permanecer así para siempre.